Una vez que tenemos una ley aprobada en la Asamblea Nacional, ¿cuál va a ser la ruta, el camino a seguir de este prestigioso gremio de la Asociación de Jubilados de la Contraloría General del Estado? Tiene la palabra el doctor Jorge Yepes Endara, presidente de esta Asociación de Jubilados. Gracias, Magíster David Torres. Pero por el tiempo creo que es importante que describamos inicialmente toda la problemática que se ha tenido durante 38 años de vida del Fondo Privado de Jubilación de la Contraloría General del Estado, que en el año 1983, mediante acuerdo del señor Contralor del Estado, permitió de que los empleados que tienen empleados que con nombramiento puedan conformar el Fondo Privado de Jubilación. Este fondo, mediante un reglamento, se fue generando en el tiempo, y el apoyo decidido del Contralor, de todos los Contralores, permitió de que con el apoyo económico del 50% de parte de la Contraloría y el otro 50% por parte de los empleados, que en esa época funcionaba como un fondo de solidaridad, se fue desarrollando en el tiempo. En el año 1991, mediante acuerdo también del señor Contralor General del Estado, se legalizó el Fondo de Jubilación. Se legalizó el Fondo de Jubilación y el reglamento modificado al Fondo de Jubilación Patronal de los servidores de la Contraloría General del Estado. Este acuerdo, que fue publicado en el registro oficial en el año 1991, tiene la ventaja de garantizar todo el desenvolvimiento en base a un consejo administrativo conformado y presidido por el señor Contralor o su delegado, los directores jurídicos también el director jurídico, el director de personal, dos delegados de parte de la Asociación de Empleados y dos delegados por parte de la Contraloría. Ese es el contexto en el cual se fue desarrollando las actividades y se fue creando un fondo bastante importante que fue utilizado por los mismos empleados de la Contraloría para beneficiarse de préstamos, tanto de carácter quirografario, prendario, hipotecario. Así se manejó el Fondo de Jubilación patronal de los servidores de la Contraloría. Un momento importante que se tiene es en el transcurso del tiempo, cuando en el año 1999 se decreta la dolarización. El Fondo de Jubilación, con la experiencia que tuvo de parte de los peritos actuarios que periódicamente informaban al Contralor de todos los movimientos económicos mediante balances actuariales,
es que el Contralor fue ejerciendo debidamente la administración directa del fondo de jubilación. Así, en el año 1999 se presenta un problema nacional con la dolarización, y de esta manera el asesoramiento permitió que el fondo de jubilación no desaparezca, porque fueron comprados, fueron invertidos los fondos en dólares, y la inversión, aunque pequeña, pero con unos intereses bajos, pero garantizados, se logró mantener el fondo de jubilación durante todo este periodo crítico. Los jubilados desde el año 1988 ya fueron jubilándose. Además de eso, la Contraloría también, a más del 50% del aporte, entregó un aporte original en su origen de $50 millones de sucres para poder financiar a los primeros jubilados. Así, en el año 1998 empezaron a jubilarse los empleados de la Contraloría. Una situación un poco conflictiva se dio debido a que, como problema de los jubilados a nivel nacional, no pudieron indexar sus cuentas por la sencilla razón de que no había un método adecuado para poder comparar entre el valor de la jubilación con el valor de la depreciación que se dio en la época de la dolarización. Pero el presidente de la República, mediante un decreto ejecutivo, creó, mediante un decreto ejecutivo número 172, el doctor Rafael, el economista Rafael Correa Delgado, decreta la creación de un fondo solidario, que en el tiempo se va a mejorar la jubilación a nivel nacional, y cada entidad tiene la obligación de aplicar el fondo solidario. Y a continuación voy a dar igualmente con lo del año 2008 recibieron este fondo de solidaridad, que vino a compensar a sus jubilaciones, que eran relativamente bajas. El fondo no era muy grande, era aproximadamente $480, pero se pagó a los jubilados y con eso lograron equilibrar. Esta situación creó 3 acciones que las voy a resumir. La primera, el beneficio que recibieron los jubilados hasta el año 2008 con el fondo de solidaridad. A eso, claro, se suma la jubilación que recibían en dólares los jubilados hasta el año 2008, desde que iniciaron en el año 1998. Luego tenemos un segundo grupo de personas que son a partir del 1 de enero del año 2009 hasta hasta el mes de marzo del año
año 2003. Este es un segundo grupo de jubilados que recibieron lógicamente su fondo de parte del Instituto Catalán de Seguridad Social y también el fondo por la jubilación patronal. Este es un segundo grupo de jubilados de la Contraloría General del Estado. Y hay un tercer grupo de jubilados desde el año 2013, diciembre del año 2013, hasta la presente fecha, que totalmente no se les suspendió su jubilación patronal y actualmente no han recibido absolutamente nada. Claro, lógicamente la jubilación de parte del Instituto Catalán de Seguridad Social. Estas son las tres instancias que se han dado en la Contraloría General del Estado. Voy a iniciar esta. Efectivamente, mediante el acuerdo número 00248 del 21 de febrero de 1990, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, se legaliza la situación de datos de la última reforma de este estatuto. Y a continuación voy a dar igualmente con documento. Se constituye este año del 2021, que tengo en mis manos para indicarles a ustedes, señores periodistas, que efectivamente tenemos la reforma del estatuto, de tal manera que este primer punto yo hago referencia a ustedes, es que el fondo creado la sección patronal de los sectores de la Contraloría del Estado están debidamente representados por el doctor Jorge Eduardo López Atara, en este caso de la palabra legal y constitucionalmente está él opcional, facultado por los documentos que tengo aquí, de tal manera que eso quede muy claro, sin que esto no signifique de que sus jubilados pueden organizarse por grupos, pueden organizarse realmente por amistades, pero la organización jurídica es esta que se manifiesta. Entonces queda determinado, los periodistas, la legalidad de esta cosa. En segundo lugar, efectivamente, los trabajadores de la Contraloría General del Estado inician este ahorro compartido de manera privativamente por sus propios derechos los servidores de la Contraloría y con el acompañamiento de su patrono, el Contralor General del Estado. Es así que, mediante el registro oficial número 618 del 5 de febrero de 1991, yo quisiera que ustedes vayan tomando en cuenta las fechas. 5 de febrero de 1991, en la época que fue el señor Contralor, el doctor Héctor Rodríguez Dalgo, efectivamente dicta el reglamento codificado de administración del Fondo Privado de Jubilación Patronal de los Servidores de la Contraloría General del Estado. Y en uno de sus considerandos, en el tercer considerando dice: tendrán derecho a la jubilación patronal los funcionarios de la Contraloría que lo fueron a partir de agosto de 1983. Con este reglamento codificado de 1991, prácticamente se... Entonces, este 83, este es el documento, el reglamento es el documento que regula a este fondo privado, que codificó
y están obligados, están amparados desde 1983. Este documento que tengo aquí con el registro. Posteriormente, 10 años después, que se tenga bien en cuenta, 10 años después, de 1991, en el año 2001, el Congreso Nacional emite la Ley de Seguridad Social mediante el registro oficial número 465 del 30 de noviembre del 2001. Es decir, que este derecho de la jubilación patronal de los servidores de la Contraloría General del Estado inició en 1983 con resolución 258 dictada por el señor Contralor desde ese entonces y ratificada en el reglamento que yo les manifesté. Y en el 2001, la Ley de Seguridad Social, en el artículo 220 de esta ley, en el inciso tercero dice: los fondos privados de pensiones con fines de jubilación actualmente existentes. En el 2001, repito, los fondos privados de pensiones con fines de jubilación actualmente existentes, estoy hablando exclusivamente de los servidores de la Contraloría, porque a nivel de país hay 69 o 70 fondos privados a nivel de país, y obviamente están amparados casi 200.000 familias en estos fondos que están amparados en diferentes instituciones. Voy a continuar con la lectura. Los fondos privados de pensiones con fines de jubilación actualmente existentes, cualquiera sea su origen o modalidad de constitución, se regirán por la misma reglamentación que se emite para los fondos complementarios, y en el plazo que aquella determine deberán ajustarse a sus disposiciones. Esta frase que voy a leer también quiero que tomen muy en cuenta, porque es determinante. Concluye este inciso que en todo caso respetarán los derechos adquiridos por los ahorristas, la ley. Entonces, aquí aparece la primera primicia. En el 2001 se dicta la Ley de Seguridad Social, y en el artículo 220 aparecen los fondos complementarios privados, y en el inciso tercero dice que en todo caso respetarán los derechos adquiridos por los ahorristas. Al decir ahorristas en el 2001, estamos hablando de ahorristas pasivos activos. Son los partícipes. No hay distinción de ninguna naturaleza. Son los partícipes. Entonces, la ley de 2001. Posteriormente, a fin de reglamentar la Superintendencia de Bancos, emite la resolución 2004-0740. Esta resolución tiene el título: Refórmase la norma para el registro, constitución, organización, funcionamiento y liquidación de los fondos complementarios previsionales. Y por el tiempo que es escaso, quiero resumirles a ustedes que en la sección sexta, disposiciones transitorias de esta resolución, que es del año 2004, 29 de septiembre del 2004, mediante el registro social 431, en la disposición transitoria segunda dice: los fondos complementarios provisionales constituidos con anterioridad a la Ley de Seguridad Social, es decir, la ley fue en el 2001, la resolución es del 2004. Dice: los fondos complementarios provisionales constituidos con anterioridad a la aprobación de la Ley de Seguridad Social se registrarán con el número de partícipes que tengan, continuarán funcionando de acuerdo con su estatuto o norma constituida, aprobada por la respectiva instancia legal, y se registrarán en la Superintendencia de Bancos y Seguros, observando lo previsto en la tercera disposición.
Esta es la resolución de la Superintendencia de Bancos. Igual, hay una resolución con verdadera sorpresa. En el considerando penúltimo dice que la resolución, me refiero a la resolución SBS, que son las siglas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, guión 2005-0324, del lunes 4 de julio del 2005. Señores periodistas, señores dirigentes, señor presidente, tengo los documentos a la mano, estoy leyendo los registros oficiales. Y entonces en esta resolución hay un oficio muy importante de quién ha sido el administrador del fondo, el señor Carlos Orellana Lascano, en su calidad de representante legal del Fondo Complementario Previsional Cerrado para jubilación patronal de los servidores de la Contraloría General del Estado, mediante oficio 189 SJPP de 21 de diciembre del 2004, ha presentado ante este organismo de control la documentación para el registro de fondo. ¿Cuál era el documento que quería que se debió registrar? El reglamento que yo había hace unos minutos, el de 1991. Ese es el documento. Y además la Dirección Nacional de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos que emite el informe favorable para el registro. Y qué sorpresa resuelve, artículo 1, aprobar los estatutos del Fondo Complementario Previsional Cerrado para jubilación patronal de los servidores de la Contraloría. ¿A qué momento hubo estatuto? Solamente el reglamento. Y entonces tiene razón el señor presidente Yepes cuando dice: nuestro patrono es el Contralor General del Estado. Jurídicamente, documentadamente es verdad. Y para variar, en el 2018 le hacen una reforma a esta resolución sorpresiva, que en vez de haber registrado el reglamento, le hacen una reforma inconstitucional que no está ni siquiera publicada en el registro oficial, pero ya parece que se dan cuenta los administradores de turno. Entonces en el artículo 2 dice: aprobar el cambio de denominación del Fondo Complementario Previsional Cerrado para jubilación patronal de los servidores de la Contraloría General por el de Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado, es decir, han regresado a su documento original, al reglamento. Este hecho, toda esta narrativa que les manifiesta a ustedes, está. Levanto para que todos vean. Aquí en mis manos tengo la sentencia de la Corte Constitucional, caso número 17-14-IN, de fecha 24 de junio de 2020. Y todas estas resoluciones, porque voy a dar lectura uno de estos párrafos de la Corte Constitucional para que ustedes vean qué es lo que dice la Corte Constitucional. Análisis constitucional. Numeral 19. De lo expuesto previamente, se constata que el artículo 77 y la disposición transitoria cuarta de la resolución SBS 2013-504, de la que habló el señor presidente Yepes. Esta es la resolución 2013-504. Fueron derogadas por la resolución número 122-2015-F, la que a su vez fue derogada por la resolución número 280-2016-F, actualmente reformada. La Corte verifica que las normas implementadas ya no forman parte del ordenamiento jurídico. Así es, ya no forman parte del ordenamiento jurídico. Sin embargo, dice la Corte, existen argumentos que en el periodo de vigencia de las normas 2013-2015 sugieren efectos ulteriores que podrían haber sido contrarios a la Constitución en perjuicio de los derechos adquiridos por los partícipes del Fondo Privado de la Contraloría, debiendo realizarse control de constitucionalidad de las normas derogadas según el artículo 76.8 de la Ley de Garantías Constitucionales. Lo que usted decía, señor, de la condición de abogado, estoy dando con santo y seña, y finalmente voy a ir complementando mi intervención para indicar que la Corte Constitucional, en la sentencia que he dado lectura el número, dice en el numeral 22, en el caso
Es decir, en este tema, se puede notar que la normativa de la Superintendencia de Bancos, resolución SBS 2013-504 y su reforma SBS 2013-800, adoptó un criterio absolutamente contrario a sus propias resoluciones emitidas en los años 2003 y 2004 y a la obligación de respetar los derechos de los ahorristas de la Ley de Seguridad Social, porque prohibió el uso de los fondos complementarios provisionales de la Contraloría para la gestión de los fondos destinados a las mejoras de la jubilación patronal. Ordenó la restitución de los recursos que ha hecho referencia el señor presidente. Ordenó la restitución de los recursos a los empleadores, estableció cambios drásticos, entre paréntesis, el fondo complementario preexistente fueron obligados a migrar al sistema de cuentas individuales. Imagínense, esto les obligaron a los jubilados de la Contraloría a abrir cuentas individuales, sin sustento técnico ni base legal. Eso dice la Corte Constitucional, sin sustento técnico ni base legal. La Superintendencia de Bancos y Seguros se excedió en su competencia e irrespetó los derechos de los ahorristas partícipes con fines de jubilación existente a la vigencia de la Ley de Seguridad Social. Claro, en consecuencia, se afectó el parámetro de la seguridad jurídica de todos los partícipes de los fondos complementarios. Señores periodistas, señor presidente, con los documentos en la mano, estamos probando que todo lo actual. Y además, se ha presentado ya en 19 hojas una síntesis justamente de los 18 o 20 o 30 años. Se ha presentado al señor ingeniero Carlos Riofrío González, Contralor General del Estado, haciendo estas referencias documentadamente. Y además, quiero manifestarles que el 9 de noviembre de 2013 se suspende en esa sesión, en el acta número 1 de esa sesión de los administradores de ese entonces, se suspende el pago de la pensión jubilar de los servidores de la Contraloría. Esa es la causa y efecto para que los jubilados no hayan podido pagar sus préstamos y ahora están enjuiciados en los diferentes juzgados del país. Están enjuiciados porque les suspendieron del 2013 hasta la presente fecha, les suspendieron su sueldo de la jubilación patronal. Y entonces, ¿cuál fue la resolución de la Asamblea de ese entonces, del 9 de noviembre de 2013? La resolución fue que se suspenda hasta que la Superintendencia de Bancos y Seguros indique por escrito, absuelva una consulta por escrito, que si se paga o no la jubilación patronal. Nótese, a noviembre del 2013 hasta la presente fecha, hasta este minuto, no se ha devuelto la jubilación, el pago de la jubilación patronal. Pero quiero dejarles a ustedes constancia de esto que tengo en la mano. La Superintendencia de Bancos y Seguros, a los 4 meses, es decir, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta el mes de abril de 2014, ya responde a la consulta de los administradores de este fondo. Y dice, es cortito, no me demoro, y dice lo siguiente. En el 6º punto de esta acta dice: las resoluciones de la Asamblea de Representantes y del Consejo de Administración del Fondo Complementario de los Servidores de la Contraloría del Estado, en todo lo que se refiere a la suspensión de pagos a los jubilados, no tuvieron respaldo legal y técnico, ya que no han sido tomadas respetando las disposiciones estatutarias y reglamentarias, por lo que los referidos órganos de gobierno y administrativo del fondo deberán obrar en consecuencia y adecuar sus actuaciones a la normativa pertinente y al estatuto vigente. Señores, ¿por qué no devolvieron el pago? Ahora los jubilados tienen dolencias, fatiga en sus familias. Hay gente que ha fallecido como efecto de esta situación. Entonces, como abogado de la República, bajo mi responsabilidad, quiero decir que la Superintendencia ha contestado debidamente a los 4 meses
pero los señores administradores no han hecho nada. O sea, no han devuelto, señor periodista David Torres, señora Tania Zavala, señor Rodrigo Garcés, señor presidente, señor Yepes. Y estos ya están, estos documentos están ya en el escritorio del señor Contralor General del Estado. Entonces, cuando el señor Garcés pregunta, ¿y qué más van a hacer ustedes? ¿Cuáles son las acciones? Las acciones primero son jurídicas, ya tenemos la sentencia de la Corte Constitucional y además ya tenemos aprobada el 26 de agosto, estuvimos con el señor presidente, estuvimos en una reunión con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el doctor Virgilio Saquicela, estuvimos ahí, acaba la ley que retorna a la administración de los fondos a sus administradores. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto concluye. Si tiene una pregunta, ningún problema. ¿Qué quiere decir con esto? Si las resoluciones han sido ilegales, inconstitucionales, como queda demostrado, y la Corte Constitucional así lo ha determinado, y atentos, porque ese día se trataba la ley que retorna a la administración de los fondos a sus administradores. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto concluye. Si tiene una pregunta, ningún problema. ¿Qué quiere decir con esto? Si las resoluciones han sido ilegales, inconstitucionales, como queda demostrado, y la Corte Constitucional así lo ha determinado el mes de junio del 2020, entonces, ¿quién es nuestro patrono? ¿Quién es el patrono de ustedes? El señor Contralor General del Estado actual. Y él tiene que aplicar las medidas necesarias para que haga 4 puntos que le hemos pedido. La una, que se conforme una comisión de urgencia, señor Garcés. Hemos pedido que se conforme una comisión en donde tenga participación la asociación de jubilados legalmente constituida. Una. Dos, que efectivamente se restituya el pago de la jubilación patronal que ha sido ilegalmente retenida. Y el punto 3, obviamente ves todos los presupuestos jurídicos para que se suspendan esas acciones judiciales, porque en realidad esos juicios también son nulos, serían nulos, porque en definitiva estos son la causa y efecto de esta situación. Y el punto complementario es que hemos pedido que se dé contestación bajo el Código Orgánico Administrativo, el artículo 107, al señor Contralor hemos pedido, señor Garcés, que nos dé una respuesta por escrito debidamente motivada y que nos diga si es que estamos nosotros diciendo lo contrario o estamos en la razón con los documentos que le he señalado esta noche.